Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de las formas canónicas de las expresiones booleanas. Habíamos hablado de dos formas previamente, que eran la suma de productos y el producto de las sumas, y habíamos visto cómo podíamos convertir una expresión booleana a estas dos formas. Vamos a ver algo que es complementario y se relaciona. Vamos a hablar entonces de las formas canónicas de las expresiones booleanas. Entonces vamos a arrancar definiendo cuáles son las formas canónicas. Entonces tenemos diferentes formas canónicas y esas formas las definimos dependiendo del número de variables con los que trabajemos. Vamos a ver formas canónicas con una sola variable. Entonces, con una sola variable tendríamos entonces esas dos formas canónicas. X, las formas canónicas son formas de escribir expresiones, y X negado. Con dos variables, con dos variables tendríamos, tengo dos variables, pues tendríamos, y ya van a ver cómo construimos. Acá las de una sola expresión las construimos con todas las posibles combinaciones de valores que tendríamos para una sola expresión. Ya vamos a ver a qué me refiero con combinaciones de valores. Si tengo dos expresiones, pues tendría dos variables, perdón, pues tendría esta de acá. Esta es una forma de armar la expresión, esta es otra forma de armar la expresión, esta es otra forma de armar la expresión, y finalmente tendríamos esta forma de acá para armar la expresión. Entonces tendríamos cuatro formas canónicas para dos variables, y con tres variables pues tendríamos X, Y y Z, por ejemplo, todos negados. X negado, Y, Z negado, X, Y negado, negado, Z, y X, Y, Z negado, negado, y por ejemplo X, Y, Z este negado, X, Y, Z este de acá negado, X, Y, Z este de acá negado, y finalmente ninguno. Entonces son todas las posibles opciones en las cuales, o todas las posibles formas en las cuales yo puedo combinar las variables negándolas y no negándolas. Entonces estos nombres de acá, estas variables de acá, tienen el nombre de mini términos. Entonces estas cosas de acá y estas de acá y estas de acá se llaman mini términos. Ya vamos a ver para qué son útiles los mini términos. Básicamente nos sirven para poder, dada una tabla de verdad, poder construir la expresión asociada. Y los mini términos resultan de coger las n variables. Los mini términos resultan de tomar las n variables, y combinarlas en sus 2 a la n posibles combinaciones, y combinarlas en sus 2 a la n posibles formas. Entonces cada una de estas 2 a la n, pues acá tendríamos 2 por esta, 2 por esta, 2 por esta, 2 a la 3, que es 8, todos los posibles mini términos que podríamos considerar. ¿Listo? Entonces aquí para que me quepa una cosa acá, vamos a ver una tablita que está en las notas, pero vamos a escribirla simplemente para que nos quede claridad de cómo construimos los mini términos de manera más sistemática. Supongamos que tenemos tres variables X, Y y Z. Entonces vamos a sacar todas las posibles combinaciones. De nuevo lo que hacemos es que
escribimos 4 acá, 1, 2, 3, 4, escribimos 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, y escribimos 1, 2, 3, 4, 3 y 4. Aquí están todas las posibles combinaciones de términos que tendríamos o los valores que podrían tomar estas variables. El mini término asociado sería por ejemplo este de acá. ¿Cómo vamos a construir los mini términos? Vamos a coger este valor y lo vamos a volver un 1. ¿Cómo lo volvemos un 1? Lo negamos, cogemos este valor de acá y lo volvemos un 1 también, lo negamos y el z ya es 1, entonces esto vale z. ¿Qué va a pasar? Cuando este asuma el valor de 0 y este de 0, estos dos términos nos van a dar 1, y este que ya era 1, todo este AND nos va a dar 1. Entonces el mini término es esa expresión que hace que cuando la variable tome estos valores, este producto nos dé 1. Entonces en este caso tendríamos la negación de los 3. Si entra 0, esto se niega, se vuelve 1, este 0 se niega, se vuelve 1, este 0 se niega, toda esta expresión valdría 1. En este caso, por ejemplo, tendríamos x, y, z, tendríamos x negado, y, z negado, tendríamos x, y negado, z, tendríamos x, y negado, z negado, tendríamos x, y z, y tendríamos x, y z negado. Si nos damos cuenta, pues aquí tenemos expresiones que son distintas. De nuevo, la característica o la estructura del mini término se hace de tal manera que si la variable asuma este valor de acá, la evaluación de estas variables en este mini término siempre nos va a dar 1. Entonces acá le vamos a poner una designación, y esta designación sería aquí, si ustedes ven las notas, aquí me equivoqué, lo voy a poner así: M0, M1, M2, M3, para que quede con respecto a las notas, ¿no? Para no volverlo a pasar. M4, M5, M6 y M7. Generalmente, para que nos quede en orden, pues yo escribo esto como 0, 1, 0, 1, 0, 1, y así ya me quedan en este orden, pero ahí ustedes lo van a entender. A partir del mini término yo también te puedo definir algo llamado el maxi término, el max term. Y el max term no es más que la negación de esto de acá. Entonces, por ejemplo, la negación de este de acá, el max term más fácil que nosotros podríamos construir sería x más y más z. Entonces, ¿cuál es la característica del max term? El max term nos va a dar 0 siempre que evaluemos, siempre que las variables tomen este valor. Entonces, cuando las variables toman este valor de acá, esto nos va a dar 0. Entonces, por ejemplo, la negación de este de acá, claro, cuando evaluamos las variables esto nos da 1. Si lo negamos por las leyes de De Morgan, nos daría x más y más z negada. Acá nos daría x más y más z, y aquí aparecerían estos dos negados, x más y más z, y aquí aparecería este negado, el de la mitad negado. Aquí nos daría x más y más z, aparecerían los de los extremos negados, x más y más z, aparecería el primero negado, x más y más z, aparecerían los tres negados, x más y más z, aparecerían los dos primeros negados. ¿Listo? Entonces estos también tienen una designación, estos más term. Vamos a ver que es también parecida, solo que vamos a usar acá M0 en mayúscula, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. ¿Listo? Entonces estos términos de acá se construyen con ANDs, y estos de acá se construyen con ORs. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Esto de acá siempre nos va a dar, si toma este valor, este mini término asociado siempre nos va a dar 1, mientras que este siempre nos va a dar 0. ¿Listo?
Ya vamos a ver por qué eso es importante. Entonces aquí una nota, note que cada uno de los max términos es el complemento de su mini término y viceversa. Por ejemplo acá, este mini término, si le saco el complemento, pues tendría por las leyes de De Morgan esta estructura de acá, y a su vez si le saco este, pues tendría este de acá. Entonces escribamos esa pequeña nota de ahí. Cada max término es el complemento de su correspondiente mini término y viceversa. Mini término y viceversa. Eso es claro de aquí, de algunos de estos ejemplos. Esto de acá, si yo le saco el complemento, pues tendría esto de acá, y si esto de acá le saco el complemento, pues tendría esto de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos utilizar eso en el diseño de expresiones particulares? Entonces vamos a ver un ejemplo del uso de esto y vamos a razonar y a verificar que eso en realidad funciona. Supongamos que a nosotros nos dan una tabla o un circuito digital con 3 entradas o una expresión con 3 entradas, y queremos que esas 3 entradas, cuando se operen, tomen cierto valor. Entonces vamos a escribir esos valores. Entonces, por ejemplo, son 3, ¿cuántas posibilidades hay? 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Acá tendríamos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y para el Z tendríamos 0, 1. Esta vez si escribámoslo en orden: 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Listo. Entonces estas son todas las posibilidades, y yo quiero lo siguiente: yo quiero un circuito o una expresión donde cuando X y Y tengan estos valores 0, 0 y 1, por ejemplo, la salida de esa expresión sea 1. Cuando, por ejemplo, sea este de acá 1, 1 y 0, la salida de esa expresión sea 1. Y cuando esta expresión de acá o estas variables de acá tomen este valor de acá, la salida de esto sea 1. ¿Listo? Y quiero que dé 0 en los otros casos. Ok, entonces la pregunta es: ¿cuál expresión de X, Y y Z cumple con esas? ¿Cuál expresión satisface estas relaciones que establecemos acá? Pues piensen en un circuito digital. En un circuito digital, por ejemplo, ustedes podrían tener 3 entradas digitales, y para esas 3 entradas, pues estas columnas de acá muestran el posible repertorio de entradas para el circuito con las 3 entradas, y esto de acá ustedes es lo que quisieran de salida. Entonces, por ejemplo, piensen que aquí hay 2 puertas, estos son sensores para 2 puertas, la cocina y el comedor, y esta es la puerta de la entrada. Ustedes quieren que suene una alarma. Entonces, cuando están cerrada la puerta de la cocina y el comedor, pero abierta la de la sala, quiero que suene una alarma. Cuando las 3 están cerradas, quiero que no suene nada. Cuando está cerrada la de acá, pongámosle la cocina, el comedor, y acá pongamos, por ejemplo, la sala. Entonces lo que estamos diciendo acá es que cuando la puerta de la cocina está cerrada, la del comedor está abierta y la sala abierta, yo no quiero que suene nada. Por ejemplo, cuando la puerta de la cocina está cerrada, la del comedor abierta y la de la sala abierta, yo no quiero que suene nada.
pero cuando la puerta de la cocina está abierta yo quiero que suene una alarma y quiero que suene cuando las tres están abiertas. Ustedes podrían querer por alguna razón una expresión que satisfaga esto. Recuerden que si yo construyera una expresión, por ejemplo, solamente, aquí un ejemplo chiquitico, solamente con dos valores, pues esto toma ciertos valores, ¿no? Cuando esto es 1, por ejemplo, cuando esto de acá es 1 y esto de acá es 1, sería 1 solo cuando x vale 1 y cuando y vale 0. En cualquiera de los otros casos, esto valdría 1. Entonces, esta expresión de acá está modelando la siguiente tabla. Escribámosla por acá, x y y, de valores 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y la expresión f, llamemos a esto la expresión f, pues tendría un 1, ¿en dónde? Tendría un 1 cuando x vale 1 y y vale 0, un 1 acá. Y para el resto sería 0. Entonces vamos a estudiar mejor este ejemplito y ver cómo podríamos resolver este problema. A ver, entonces resulta que en todos, si hago AND con cualquiera de todos estos valores de acá, por ejemplo con estos valores de acá, esto me va a dar 0. Si hago AND entre estos dos me da 0, si hago AND entre estos dos me da 0. De pronto si hago AND entre estos dos ya no me da 0. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente, es un procedimiento sistemático y ahorita tratamos de ver por qué funciona. Lo que vamos a hacer es tomar la función y vamos a ver dónde vale 1. Ok, listo. Entonces, ¿dónde vale 1 acá? La función vale 1 acá, ¿cierto? La salida vale 1 acá. Recuerden que lo que yo quiero es, dado esto de acá, tratar de averiguar esta expresión. Entonces yo voy a coger donde vale 1 y voy a construir el mini término asociado. Entonces el mini término asociado sería, yo x lo puedo dejar igual y y lo tengo que negar. ¿Listo? Entonces yo sé que cuando las variables tomen los valores de 1 y 0 y se reemplacen en este mini término, eso va a dar 1. ¿Por qué? Porque de esa manera definí yo los mini términos. Entonces, listo. Entonces yo ya tengo que siempre que x y y valgan estas dos entradas, la salida va a ser 1. Ok, listo. Entonces esto de acá ya nos está diciendo, este mini término nos dice siempre que x sea 1 y que y sea igual a 0, entonces esta expresión de acá nos va a dar 1. ¿Listo? Esta expresión de acá nos va a dar 1. Muy bien. Entonces la pregunta es ¿por qué yo no tengo que construir términos o mini términos adicionales para estos valores de acá donde da 0? Entonces verifiquemos. Si nosotros reemplazamos 0 y 0 acá, ¿nos da 1? A ver, en este caso, este 0 de acá nos daría el 0 acá y nos daría 0. En este caso de acá, de nuevo el 0 de acá nos lo daña, y en este caso de acá, este 1 de acá se niega, nos lo daña. Los mini términos solo pueden dar, y ahí es donde está el punto, el truco, los mini términos solo pueden dar 1 para la combinación de entradas con la cual yo la construí, a la cual yo la construí. Para el resto de las entradas no da 1, nunca da 1, de hecho siempre da 0. Listo, yo no puedo construir un mini término, y ahí es donde está la clave para entender eso. Yo no puedo construir un mini término que dé 1 para valores distintos a los que yo estoy construyendo, a los que yo estoy considerando acá para la construcción del mini término. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un AND. Al utilizar un AND entre las variables, y estas variables, estas combinaciones ser únicas, esa es la gracia, al ser únicas, la única forma de que esto dé 1 es forzando a que todos los valores se transformen para que dé 1. Y si yo transformo todos estos valores para que dé 1 y alguno de estos valores es diferente a alguno de estos de acá, eso implica que estos otros valores cuando se evalúen, estos otros valores cuando se evalúen dentro de este mini término van a dar 0. Entonces reflexionen un poco. El mini término nos sirve para construir la expresión, forzar a que la expresión cuando las variables tomen estos valores nos dé 1, pero al mismo tiempo nos está forzando a que todas las otras variables cuando se evalúen, cuando tomen otros valores nos dé 0.
simplemente porque lo que estoy haciendo aquí es un ente. Veámoslo acá, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este es fácil, ¿no? Este es el mini término asociado a esta entrada de acá. Este mini término da 1, así yo lo forzo. ¿Sí ven? Da 1 porque si da 1 siempre y cuando los valores de x, y y z sean 1. Si reemplazo acá 1, 1, 1. Si alguno de los valores ya no es 1, es porque alguno de los valores es 0. Y si alguno de los valores es 0, y al hacer un AND acá, todo esto se va a mandar a 0. Y eso mostraría por lo menos que este mini término solamente puede valer 1 para esta entrada de acá y vale 0 para el resto. Entonces, digamos que ahí está el truco de por qué funciona. Eso quiere decir, en resumen, que es suficiente, vamos a escribirlo por acá, con escribir los mini términos para las entradas de f que valgan 1. Es suficiente definir los mini términos para las entradas de f que valgan 1, para f igual a 1. ¿Listo? Entonces, eso querría decir que, volviendo a nuestro ejemplo, las entradas de f que valen 1 serían esta de acá y esta de acá. Si yo construyo el mini término asociado a esta, que sería x negado, y negado y 1, perdón, y z, entonces este mini término de acá sería de hecho m1, y digamos yo puedo decir, bueno, para esta salida de acá yo puedo considerar esta combinación de acá, que me va a forzar a que la salida siempre sea 1 si los valores son 0, 0 y 1. Listo. Tomo este de acá y hago lo mismo, x, muy bien, y negado, z negado. Ya tengo el mini término asociado a esta entrada. Recuerden que solo busco los que tengan 1. Y aquí que tendría x, y z. Muy bien. Entonces yo tengo estos tres de acá. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo sé que cuando las variables tomen este valor de acá, esta combinación de valores, esto de acá me va a dar 1. Entonces esa es una entrada válida. O otra entrada válida sería que cuando estas entradas de acá, cuando los valores de estas variables tomen esta, o estas variables tomen estos valores y se reemplacen acá, esto me va a dar 1. O cuando se reemplacen estos de acá, esto me va a dar 1. ¿Entendido? Entonces, lo que yo quiero es simplemente anotar que cuando tenga esta combinación, esto me da 1, o esta combinación me da 1, o esta combinación me da 1. Muy bien. Al final, ¿yo qué tengo? Yo tenía estos tres mini términos de acá y quiero que cuando sean esas combinaciones me dé 1. Entonces yo tenía este mini término de acá y este mini término de acá y este mini término de acá. Y yo quiero que sea 1 cuando sea la combinación adecuada para que esto se vuelva 1, o, entonces puedo poner 1, sea 1 cuando tenga esta combinación, o sea 1 cuando tenga esta combinación de acá. ¿Qué pasa si no es ninguna de estas combinaciones? Si no es ninguna de estas combinaciones, si estamos por ejemplo en el caso 0, 0, 0, entonces por la definición de mini término, por como lo construí, esto debería ser 0, solo da 1, en ese punto debería ser 0. Esto de acá debería ser 0 y esto de acá debería ser 0, porque la combinación 0, 0 y 0 no está incluida dentro de los mini términos, y para cada uno de estos mini términos esto da 0, al evaluar estos valores acá da 0, esto da 0 y esto da 0. ¿Listo? Entonces, si quieren verlo muy procedimental, si quieren entenderlo de manera muy procedimental, lo que hacemos es que cogemos los valores de 1, encontramos el mini término asociado y después hacemos una OR entre ellos. Entonces, esa función f también la podríamos escribir como m1 más m4 más m7, utilizando
la notación de minitérminos y maxitérminos que habíamos definido acá. Listo, en la tablita. Entonces, acá hay una afirmación, la vamos a poner acá. Cualquier expresión booleana puede ser expresada, la redundancia, si es que existe, como la suma de minitérminos, como la suma de minitérminos. Eso es igual a la suma de productos, ¿cierto? Los minitérminos en realidad son la suma de productos, o análogamente el producto de maxitérminos. Recordemos cuáles eran los maxitérminos. Los maxitérminos son las negaciones de los minitérminos. Este es un minitérmino, este es un maxitérmino. Entonces yo puedo hacer el producto de maxitérminos y construir algo que sea análogo, que es el producto de las sumas. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo construyo ese producto? Cuando yo utilizo los minitérminos, yo estoy jugando a construir pequeñas expresiones que nos den 1 para las combinaciones que necesitamos que nos den 1. Cuando yo hago los productos de las sumas, pues yo tengo que razonar un poquitín distinto, ¿no? Lo que podría hacer sería, una opción sería coger esto de acá y negarlo. Al negar eso de ahí, tendría pues una expresión parecida. Vamos a hacerlo más fácil. Yo quiero escribir esto como la suma de productos. Entonces lo que yo puedo hacer es construir los minitérminos o conseguir los minitérminos asociados a estos ceros de acá. Hacer la suma de los productos a los ceros, ya no a los unos, y después negar eso. Ya vamos a ver por qué funciona. Damos el procedimiento y veamos por qué funciona. Entonces, por ejemplo, voy a construir los minitérminos asociados a cada uno de estas de acá. Entonces, este de acá sería x negado, y negado, z negado. Este de acá sería x negado, y, z negado. Este de acá sería x negado, y z. Este de acá sería x, y negado, z. Y este de acá sería x, y z negado. Muy bien. Entonces, yo ya tengo esos minitérminos. Y yo ya sé que esos minitérminos, si los considero en la suma, o sea, si yo escribo x, y, z negado, es decir, perdón, les voy a marear un poco, este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá, esos siempre van a dar 0. Más x, y, z negado. Aquí, más x, y, z negado. Pues yo tendría esta expresión. Esta expresión yo sé que me da 0 siempre y cuando yo utilice estas combinaciones. Para estas entradas, esto me va a dar un 1, perdón. Siempre me va a dar un 1. Lo que estoy diciendo es, si yo considero esta expresión de acá como un 1 y quiero un 1 acá, pues puedo negar toda la expresión. Entonces yo puedo hacer todas estas cosas son 1. Eso sería la expresión f que yo quiera, pero negada. Entonces, de nuevo, para que no se confunda, yo voy a coger los minitérminos de acá, que son 0. ¿Listo? Esto igual
los construyo y cuando ponga este valor de acá, esto me va a dar 1, o esto de acá, su mini término me da 1, o esto de acá me da 1, pero como yo quiero que esa entrada sea 0, pues puedo negar toda la expresión. Entonces yo realmente cuando construya esto estoy construyendo la negación. Y yo lo que podría hacer para construir f simplemente sería coger f y negarlo de nuevo, y esto me daría f. Entonces eso sería igual a coger esto y negarlo, y a esto pasarle una negación. ¿Listo? Y esta negación de acá pues sería negar esto de acá, que por leyes de De Morgan me daría x más y más z por x más y más z negado esto acá por x más y más z, estos dos negados, por x más y más z, estos dos negados, y finalmente por x más y más z, estos dos negados. ¿Listo? Pues resulta que estos de acá ya los tenía considerados acá, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir la expresión f como m sub 0, m sub 2, m sub 3, m sub 5 y m sub 6, siguiendo la notación de lo que habíamos hecho acá. Entonces yo puedo escribir el circuito como una suma de productos o como un producto de las sumas. Para escribirlo como un producto de las sumas, pues construyo los maxitérminos asociados al 0, y cada uno de esos maxitérminos, por ejemplo el maxitérmino de este es este de acá, les hago producto y al final tendría la expresión que requiere. ¿Listo? Entonces esta realmente es una forma muy útil de construir circuitos, ¿no? Entonces si volvamos acá al ejemplo de la sala y la cocina, si necesitara un circuito que tuviese esto de acá, pues el circuito lo construiría de esta manera. Y posiblemente después lo podría simplificar. Entonces vamos a hacer rápido un ejemplito, el ejemplo que está en las notas, simplemente para ver cómo una expresión en general se puede escribir en términos de una suma de mini términos. Entonces sea f esta expresión booleana, a más b negado c, escribámoslo como una suma de mini términos. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, la tabla para a, b y c, mirar cuál es el valor de f y escribirlo como una suma de mini términos. Ok, esa es una opción. Entonces yo construiría la tabla a, b y c con todas las opciones acá, miro cuál es el valor de f, escojo los valores de los unos y para cada uno de esos construyo su mini término asociado y después hago un OR entre los mini términos. Listo, esta es una opción. Pero veamos si podemos hacer algo con lo que ya conocemos de álgebra, con nuestra manipulación algebraica. Miremos a ver si podemos construir algo. Entonces, para que nos quede como la suma de mini términos, los mini términos deberían tener una forma. Cada uno de estos términos de acá debería tener variables que impliquen los tres, o deberían considerar las tres variables. Entonces acá nos falta la b y la c, y acá nos falta la a. Entonces recuerden la clase pasada que habíamos visto cómo podemos introducir dentro de este término variables. Entonces por ejemplo podemos coger la a y la a multiplicarla por un 1, y eso no cambia nada de la expresión, pero ese 1 a su vez lo podemos escribir como b más b negado, ¿cierto? Esto siempre nos va a dar 1. Eso querría decir que podríamos escribir a por b más b negado, que podríamos escribirlo como ab más a por distributiva por b negado. Entonces si reemplazamos a por esta expresión, ya tenemos por lo menos la b metida y está en la forma de nuestros mini términos. Por otro lado, al bc le falta a, ¿cierto? Al bc le falta a. Entonces, ¿cómo introducimos a? Pues a la podemos introducir de la misma forma. Entonces
A BC le falta A, hecho es B negado C, lo puedo multiplicar por 1, lo puedo multiplicar por 1 y lo que tendría acá sería BC, B negado C por A más A rayita, que sería igual a BC distributiva y conmutativa más A negado, B negado, C. ¿Listo? Entonces, si en esta expresión de acá, yo considero esta sustitución de acá, pues tengo algo que es equivalente, pero acá ya tengo términos que tienen A, B y C y se parecen a los mini términos que yo quiero construir para hacer mi suma de productos. ¿Listo? Por otro lado, recuerden que A la cambiamos por AB y AB negado. Y a esos dos les hace falta una C para que queden como mini términos. Entonces yo puedo coger AB y multiplicarlo por C, más, básicamente multiplicarlo por 1, y esto lo podría escribir como A por B por C más A por B por C negado. Y por otro lado, el otro término que nos faltaba lo puedo también escribir como A por B negado C más A por B negado C negado. Muy bien. Entonces nuestra f, que originalmente era A más B negado C, nos quedaría como A la sustituimos por todo esto de acá, A, B, C más A, B, C negado más A, B negado C más A, B negado C negado, y nuestra BC la sustituimos por esto de acá, A, B negado C más A negado B negado C. ¿Listo? Como la queremos en suma de mini términos, podemos ver de pronto que simplificar. Tenemos acá este término de acá es igual a este término de acá. Eso quiere decir que es A más A es A más A es A. Entonces esto de acá se podría reemplazar por un solo término y tendríamos al final A, B, C más A, B, C negado más A, B negado C más A, B negado, C negado más A negado, B negado, C. Y como vemos, cada uno de estos es un mini término, y de hecho lo podríamos escribir en nuestra notación: M7 más M6 más M5 más M4 más M1, y tendría ya la expresión en términos de los mini términos. Y aquí introducen una notación que me parece bonita e interesante. La función de A, B y C, la función booleana, es la suma de los mini términos 1, 4, 5, 6 y 7, y el complemento de esta cosa de ahí sería la suma de 0, 2 y 3. ¿Listo? Si yo sumo 0, 2 y 3 y le saco la negación, la tengo. Entonces el complemento de la función original se expresa como la suma de los mini términos, y eso es igual a la suma de los mini términos que faltan en la función original, que es lo que dice. Entonces yo puedo tener los mini términos o los mini términos que faltan. Si sumo los mini términos que faltan y les saco el complemento, pues tengo la misma función. Entonces, una notica acá: el complemento de una función expresada como la suma de mini términos de una función expresada como la suma de mini términos es la suma de los mini términos que faltan de la función original, que es lo que está pasando acá, ¿no?
que faltan en la función original. ¿Listo? Entonces, simplemente para corroborar lo que acabamos de hacer, escribamos la tabla de verdad para esta expresión de acá. Entonces, yo tengo acá las entradas A, B y C, y de nuevo empiezo con las combinaciones 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la expresión que me interesaba a mí? La expresión que me interesaba a mí era F igual a A más B negado C. Entonces, miremos que es B y B negado y B negado C. Entonces, B negado sería pues negar esta columna de acá. Entonces nos daría 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y hacemos el AND de estas. Esto solo es verdad cuando los dos valen 1. ¿Dónde más valen 1? En ninguno más valen 1. Ah, no, tal vez acá sí, mira, acá valen 1. Muy bien. Entonces tendríamos 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y hacemos el OR entre esas dos expresiones de acá. Entonces, eso nos daría el F. Esto vale 1 siempre y cuando al menos uno de los dos valga 1. 0 más 1, 1, 1 más 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0. Ok. Perdón, me equivoqué acá. Estaba haciendo el OR entre estas dos, pero realmente nuestra expresión lo que dice es A más B por C, más B negado C. Entonces es esta de acá con esta de acá. Entonces, en este caso, F valdría, miremos, aquí hay dos ceros, este 0 y este 0 valdría 0. Aquí hay un 1, aquí hay 0 y 0, aquí hay 0 y 0, aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y el resto valdrían ceros. Entonces, si usamos lo que habíamos visto antes para construir nuestros mini términos, tendríamos que este y este de acá deberían estar. ¿Cuál es este de acá? Es M0, M1. Verifiquemos M1 si está dentro de nuestras cuentas. M1 está dentro de nuestras cuentas. M1, M2, M3, M4 está dentro de nuestras cuentas. M4 está dentro de nuestras cuentas. M4 está acá. M5, M6 y M7. M5, M6 y M7. El complemento de esta serían M0, M2 y M3. M0, M2 y M3, que los tenemos ahí. Es simplemente una verificación cruzada. ¿Listo? Entonces, yo creo que lo dejamos por ahí. Hay un par de cosas que necesitamos antes de ver mapas de canal, pero creo que por hoy ya es suficiente. Muchas gracias.